Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presenta Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano. Hoy en nuestro programa acompañamos al Papa en su viaje a Bulgaria y a Macedonia del Norte. Veremos el original regalo que recibió y que le recordó a su abuela. Y verá cómo recordó a Madre Teresa de Calcuta. Todo esto y mucho más aquí en Rome Reports. El primer ministro búlgaro Boyko Borisov saludó al Papa al pie de la escalerilla en el aeropuerto de Sofía. Luego 4 niños vestidos con trajes tradicionales le regalaron ramos de flores para darle la bienvenida. Allí en el aeropuerto, en uno de los salones, el Papa mantuvo su primer encuentro oficial con el primer ministro y recibió una grata sorpresa. Después de la reunión, durante el intercambio de regalos, el primer ministro le entregó unas rosas que evocan la oración de Bulgaria por la paz en el mundo. Y luego tenían la sorpresa preparada para el Papa. Se trata del yogur que la abuela de Francisco le preparaba cuando era pequeño. Al Papa le gustó la sorpresa y pidió a sus colaboradores que llevaran el postre a su residencia. La ceremonia oficial de bienvenida fue algunos minutos después en el Palacio Presidencial, donde fue recibido con todos los honores militares. Luego el Papa se reunió con el presidente Rumen Radev en uno de los salones del palacio. Вашето посещение в нашата страна и в Северна Македония е доказателство, че в тази борба няма големи и малки страни и народи. Tras la reunión, el Papa y el presidente tuvieron sus discursos ante las demás autoridades del país y ante los embajadores. Е свидетелство за обичта ви към българския народ и вярата в България за изграждането на един по-мирен, по-справедлив и по-човечен свят. Добре дошли в България, Ваше Светейшество. El Papa Francisco recordó la variedad de la población de Bulgaria, pues el 76% son ortodoxos, el 10% musulmanes y solo el 1% católicos. Qui la diversità nel rispetto delle specifiche peculiarità è vista come un'opportunità, è vista come una ricchezza e no come motivo di contrasto. El Papa les pidió que sigan el ejemplo de sus patronos, Cirilo y Metodio, que buscaron modos de construir la paz y la amistad entre los pueblos. Francisco mencionó la situación de los emigrantes, quizá pensando en la barrera de 270 kilómetros que Bulgaria ha construido en la frontera con Turquía. E a voi che conoscete il dramma dell'emigrazione, mi permetto di suggerire di non chiudere gli occhi, non chiudere il cuore e non chiudere la mano, come è nella vostra tradizione, a chi bussa alle vostre porte. El discurso fue saludado con aplausos. Luego el presidente acompañó al Papa hasta el pequeño papamóvil búlgaro en el que Francisco abandonó el recinto. Hola, Carlos. Búscate algunos amigos, perdedor. Dime, ¿estás bien? Sí, Déjame ayudarte. gracias.
Nos vemos luego. Claro. Carácter. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Después de reunirse con el patriarca y con el sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara, el metropolita encargado de las relaciones del patriarcado con las iglesias latinas acompañó al Papa a la Catedral Ortodoxa de Sofía, la más importante del país. En su encuentro privado, el Papa había lamentado que aún se vivan las consecuencias de las divisiones entre cristianos y pidió que esas heridas y divisiones no impidan anunciar el Evangelio con coherencia. En la catedral, el Papa rezó en la capilla que recuerda a los evangelizadores del país, San Cirilo y San Metodio, a quienes Juan Pablo II nombró patronos de Europa. Como estos santos tradujeron la Biblia a un idioma que los eslavos pudieran comprender, el Papa pidió que también hoy las iglesias usen un lenguaje que comprendan las personas. Luego el Papa salió al exterior de la catedral, donde saludó a muchos enfermos. Y en su primer discurso religioso, Francisco pidió tomarse en serio las consecuencias de la resurrección de Jesús. Cuando ti senti vecchio per la tristezza invecchia, i rancori, le paure, i dubbi e i fallimenti, lui sarà lì per ridarti forza e speranza. Allí el Papa también saludó a representantes de los musulmanes y los judíos. Una de las protagonistas fue esta religiosa que pidió al Papa rosarios para toda su comunidad. A Francisco le hizo gracia y le regaló un buen puñado. Así recibieron al Papa en su primera gran ceremonia en Bulgaria, una misa dominical. Francisco saludó a su paso a los miles de peregrinos que le esperaban en una plaza de Sofía. En su homilía, el Papa recordó que los apóstoles fueron tentados a retomar la vida que llevaban antes de la resurrección. Luego el Papa pidió a los católicos que vivan como discípulos, recordando tres cosas: Dios llama, sorprende y ama. Fratelli, il Signore non si stanca di chiamare. È la forza dell'amore che ha ribaltato ogni pronostico e sa ricominciare. In Gesù Dio cerca di dare sempre una possibilità. Fa così anche con noi. Ci chiama ogni giorno a rivivere la nostra storia di amore con Lui, a rifondarci nella novità che è Lui. Tutte le mattine ci cerca lì dove siamo. El Papa dijo que a menudo el sufrimiento, la decepción y la traición bloquean el corazón de los discípulos. Sin embargo, Dios no espera situaciones ni estados de ánimo ideales, ni que los cristianos sean personas sin problemas, desilusiones, pecados o limitaciones. Non temere dunque. Il Signore ama questa tua vita, anche quando hai paura di guardarla e prenderla in mano. Non abbiate paura di essere i santi di cui questa terra ha bisogno. Una santità che non vi toglierà forza, non vi toglierà vita o gioia, anzi, proprio al contrario, perché giungerete voi e i figli di questa terra ad essere quello che il Padre sognò quando vi creò. Chiamati, sorpresi e inviati per amore. El Papa también recordó su reciente documento Christus Vivit. Dijo que los cristianos están llamados a dar testimonio del amor de Cristo, que inspira y lleva a cada persona a servir a los pobres, a ser caritativos y a resistir el consumismo y el individualismo superficial. Al final de la misa, el obispo greco-católico búlgaro de Sofía regaló al Papa una imagen de la Virgen María. También el Papa les regaló un cáliz como recuerdo de su visita. El Papa comenzó su segundo día en Bulgaria con una visita a una escuela abandonada convertida en centro de refugiados en Brandevna, Rakovsky. Y le recibieron con una alegre canción.
También hicieron al Papa un regalo muy especial. Cada uno entregó personalmente sus dibujos. Después Francisco les explicó que los niños son los portadores de alegría en los tiempos difíciles y les pidió que tengan siempre esperanza. Siempre la esperanza. Oggi il mondo dei migranti, dei rifugiati è un po' una croce dell'umanità, è la croce che tanta gente soffre. Francisco se hizo fotos con los refugiados y habló con alguno de ellos antes de darles este regalo, un cuadro de la Virgen que protege al niño Jesús como símbolo de protección para los niños. Según el último informe de ACNUR, en Bulgaria hay 700 refugiados. Bulgaria se fundó en el año 681 y es el único país de Europa que nunca ha cambiado de nombre. Casi un tercio del país está cubierto de bosques. Produce el 80% del aceite de rosas del mundo, un componente básico de la mayoría de los perfumes de lujo. Después de la pausa, los tiernos consejos del Papa para los niños de la primera comunión. Está usted viendo Rome Reports. A veces es difícil decidir. Mi padre era un gran bateador, pero sabía que la vida era más que un solo juego. Pues toda elección seguro ha de nacer de entre lo que eres hoy y lo que tú quieras ser. Y ante toda circunstancia uno puede escoger lo que sea más fácil o un noble proceder. Así que cuando aquel árbitro se equivocó en su fallo y después necesitó la ayuda de mi padre con su auto, papá no se equivocó. El servicio a los demás. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Francisco saludó desde el papamóvil a los más de 10.000 peregrinos que lo esperaban con entusiasmo en las afueras de la iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Rakowski. En el interior lo esperaban 242 niños y sus familias. Francisco usó la estola que le regalaron las autoridades del país el día anterior. Durante la homilía pidió a los jóvenes que mantengan su corazón puro y que esta no sea la primera y última comunión. Oggi ricordatevi che Gesù vi aspetta sempre. Sono miracoli che possono accadere solo se abbiamo un cuore come il vostro, capace di condividere, di sognare, di ringraziare, di avere fiducia e di onorare gli altri. Al terminar la homilía, el Papa decidió improvisar otra, más breve y participativa, para ayudar a los niños a entender lo que quería transmitir. Vi farò una domanda. Но ще ви запитам нещо. Siete contenti voi di fare la prima comunione? Доволни ли сте, че ще направите вашето първо причастие? Си. Sicuro? Сигурно ли е това? Aunque Francisco reservó el mensaje más importante para los instantes previos a la primera comunión, le recordó lo importante de vivir ese momento con recogimiento. Adesso riceverete Gesù. Сега ще получите Исус. Non distrarsi, non pensare altre cose, soltanto pensare a Gesù. Не се разсейвайте, не мислете за други неща. Мислете само за Исус. Venite all'altare per ricevere Gesù. Пристъпете към олтара, за да получите Исус. In silenzio. В мълчание. Fate silenzio nel cuore. Постарайте се да мълчите в сърцата си. E pensate che è la prima volta che Gesù viene a voi. E se voi avete litigato con qualcuno, perdonatelo di cuore prima di venire. И ако сте се скарали с някого, простете му преди да пристъпите към олтара.
in silenzio. Молчание. Los niños venían de toda Bulgaria, puesto que en este país menos del 1% de la población es católica. Son pocos y variados. Aquí conviven dos ritos diferentes, el latino y el eslavo bizantino, y también hay una comunidad maronita. Bulgaria es también conocido como el país de las rosas y por eso al terminar la ceremonia se tiraron pétalos blancos desde el techo de la iglesia. Francisco saludó desde el papamóvil a los peregrinos que lo esperaban en las afueras de la iglesia de San Miguel Arcángel en la ciudad de Rakovski. Antes de entrar en la iglesia, saludó a enfermos y ancianos que se encontraban fuera y también a los párrocos. En el interior lo recibió esta familia búlgara y el Papa regaló un rosario a cada uno de sus miembros. Luego rezó en silencio ante las reliquias de San Juan XXIII, que vivió casi 10 años en este país. El obispo de Sofía y Plovdiv le agradeció la visita en nombre de todos. Свети Отче, за нас е голяма радост присъствието ви тук, сред католическата общност в България. Casualmente era el día de su cumpleaños y el Papa no quiso pasar por alto la oportunidad de celebrarlo. Non possiamo incominciare senza fare gli auguri al nostro vescovo. Oggi è il compleanno e l'onomastico. Un applauso. Но не можем да не започнем преди да поздравим вашия епископ. El Papa escuchó el testimonio de una religiosa, un sacerdote y una familia búlgara que le explicaron cómo Dios ha cambiado sus vidas. Luego, los más pequeños regalaron un baile tradicional al Papa que, por lo que parece, quedó encantado. El Papa respondió con un discurso lleno de improvisaciones y propuestas concretas, como la de no juzgar ni etiquetar a los demás. Dobbiamo stare attenti. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo. Questa persona è questo, questa persona è questo, questa persona è questo. E Dio non vuole questo. Niente aggettivi. И никакви прилагателни. Lasciamo che Dio metta gli aggettivi. El Papa recordó que las puertas de la Iglesia deben estar siempre abiertas a todos y les pidió que mantengan una actitud positiva. Una casa con le porte aperte. La chiesa è una casa con le porte aperte. Църквата е дом с отворени врати. Perché madre. Por último, pidió a los jóvenes que afronten sin miedo los retos y se acerquen a los ancianos, pues son las raíces para construir el futuro. Il futuro è nelle vostre mani. Бъдещето е във вашите ръце. Il libro del futuro dovete scriverlo voi. Non stancatevi di essere una chiesa que continúa a generare. El Papa arrancó muchas risas con sus palabras y al terminar le regalaron esta gran ovación. Algunos, sin embargo, no quisieron perder la oportunidad de acercarse a él y darle sus regalos. Uno de los últimos actos del Papa en Sofía fue un encuentro interreligioso para rezar por la paz en la antigua Plaza Lenin, actual Plaza de la Independencia. Participaron ortodoxos, judíos, protestantes, cristianos armenos, musulmanes y católicos. El lugar era muy simbólico, pues fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Primero se acercaron niños con 6 faroles encendidos, uno por cada confesión presente. Luego cada representante religioso recitó una oración. El Papa rezó la oración de San Francisco, haz de mí un instrumento de tu paz. Luego tuvo un breve discurso, el último en el país. El Papa recordó que el amor de Dios protege del egoísmo y la indiferencia y ayuda a poner la dignidad de cada persona por encima de intereses egoístas. La pace esige e chiede che facciamo del dialogo una via, della collaborazione comune la nostra condotta, della conoscenza reciproca il metodo e il criterio, per incontrarci in ciò che ci unisce, rispettarci in ciò che si separa
incoraggiarci a guardare il futuro come spazio di opportunità e di dignità, specialmente per le generazioni che verranno. Además de las oraciones, niños y jóvenes cantaron para poner música al valor de la paz y la amistad. A pesar de la lluvia, muchos participaron en el encuentro, entre ellos el primer ministro de Bulgaria, que asistió en primera fila. Sulle sue orme. ¿Cuánto duró el viaje papal más largo de la historia? 21 días, 17 días, 13 días. Está usted viendo Rome Reports. No teníamos mucho para darles. Los tiempos eran difíciles y no se vendía demasiado. Recuerdo una vez que entró una señora mayor que parecía estar bastante malhumorada. Pidió 4 panes, pero solo tenía dinero para 3. Pero mi madre hizo algo más. Me pidió que pusiera otros 2 panes en la bolsa de aquella señora. Poco después me enteré de que era una familia necesitada. La generosidad. Pásala. Hicimos lo correcto aquel día. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. ¿Cuánto duró el viaje papal más largo de la historia? 21 días, 17 días, 13 días. La respuesta correcta es C. Lo hizo Juan Pablo II a Bangladesh, Australia y Seychelles en 1986. Francisco mantuvo un encuentro con el primer ministro de Bulgaria antes de partir hacia Macedonia del Norte. El Papa recaló en la ciudad de Skopje, la más poblada de Macedonia del Norte, donde lo esperaban el presidente y el primer ministro del país en el aeropuerto a pie de pista. Allí mismo, unas jóvenes vestidas con el traje típico ofrecieron a Francisco un poco de pan, el tradicional recibimiento que se da a los invitados. Después se trasladó al Palacio Presidencial, donde tuvo lugar la ceremonia de acogida en Macedonia del Norte. Mantuvo un encuentro con las autoridades civiles y el cuerpo diplomático. Su viaje al país marca el 25 aniversario de las relaciones diplomáticas entre Macedonia del Norte y la Santa Sede. Ed il piacere come Presidente della Repubblica di Macedonia, in nome dei cittadini macedoni, di dare calorosissimo benvenuto alla Sua Santità il Papa Francesco. El Papa pronunció su primer discurso en esta nación, en el que destacó que Macedonia del Norte es un crisol de etnias y de religiones. Tutti gli sforzi che si compiono affinché le diverse espressioni religiose e le differenti etnie trovino un terreno di intesa comune nel rispetto e della dignità di ogni persona umana e nella conseguente garanzia delle libertà fondamentali non saranno mai vani, anzi costituiranno la necessaria semina per un futuro di pace e di fecondità. Francisco también habló sobre inmigración. Subrayó la generosidad que Macedonia ha tenido al acoger a cientos de miles de refugiados. Trovando in voi un valido riparo. La pronta solidarietà offerta a coloro che si trovavano allora nel più acuto bisogno per aver perso tante persone care oltre alla casa, al lavoro e alla patria, vi farà onore. Vi fa onore. El Papa recordó, por supuesto, a Madre Teresa de Calcuta, que nació en esta ciudad. Pidió a todos los macedonios que sigan el ejemplo de su santa más universal.
En su tercer y último día de viaje, el Papa Francisco visitó el memorial dedicado a Madre Teresa de Calcuta en su ciudad natal, Skopje, en Macedonia del Norte. Allí lo recibieron 2 hermanas y una niña que lo colmaron de regalos florales. El Papa rezó ante las reliquias de Madre Teresa y ante 5 velas que representaban las 5 confesiones religiosas del país. Después pronunció una oración dirigida a la santa. Chiediamo a te, Santa Madre Teresa, Madre dei poveri, la tua particolare intercessione e il tuo aiuto qui nella città della tua nascita, dove era tua casa. Acto seguido, saludó a los líderes religiosos y a 2 primos de Madre Teresa. Fuera, escuchó los testimonios de la superiora de la comunidad y una madre soltera que acudió a las misioneras cuando se planteaba tener a su hija o no. Дека мене ќе ми дава сила за да го издржам секој тежок чекор и дека моето дете ќе биде добро. Често си го повторувам тоа дека да не беа честните сестри, кој знае што ќе се случеше со нашиот живот, мојот и на ќерка ми. Благодарам Свети Оче што дојдовте кај нас. Свети Оче, ви благодариме што дојдовте меѓу нас. Се наоѓаме во Скопје, место кое на сите нас. Ние посетмо мило, бидејќи е родно место на големата светица. Ние сме сиромашни меѓу на сиромашните, и како говореше света мајка Тереза од Калкута, сиромасите се големи луѓе. Estas niñas le dieron esta imagen del Papa junto a Madre Teresa. El Papa bendijo la primera piedra del santuario en honor a la santa. Regaló a la superiora de la comunidad este retrato realizado en cerámica de la Virgen con Jesús en brazos como símbolo del camino de salvación. Antes de marcharse para presidir la misa, Francisco se tomó su tiempo para poder saludar de cerca a más de 100 pobres que asisten las misioneras de la caridad, siguiendo el ejemplo de Madre Teresa. Francisco presidió esta misa en la Plaza Macedonia, el centro geográfico y simbólico de la ciudad de Skopje, junto a unos 15.000 entusiasmados peregrinos venidos de toda la región balcánica. En su homilía, el Papa explicó que Cristo es el único capaz de saciar el hambre del corazón del hombre. Lo fa sempre in un modo che riesce a sfidare la ristrettezza dei nostri calcoli, la mediocrità delle nostre aspettative e la superficialità dei nostri intellettualismi. Mette in discussione le nostre vedute e le nostre certezze, invitandoci a passare a un orizzonte nuovo che dà spazio a un modo diverso di costruire la realtà. Francisco lamentó que nos hayamos habituado a alimentarnos de otras cosas que parece que quitan el hambre, pero que lo que hacen es que perdamos el gusto y el sabor de la realidad. Ci siamo abituati a mangiare il pane duro della disinformazione e siamo finiti prigionieri del discredito, delle etichette, dell'infamia. Abbiamo creduto che il conformismo avrebbe saziato la nostra sete e abbiamo finito per abbrevarci di indifferenza e di insensibilità. Ci siamo nutriti con sogni di splendore e grandezza e abbiamo finito per mangiare distrazione, chiusura e solitudine. Ci siamo ingozzati di connessioni e abbiamo perso il gusto della fraternità. Por eso, precisamente, el Papa invitó a saciar el hambre con el pan de la palabra de Dios y de la fraternidad, porque amar al prójimo es amar al mismo Dios. Francisco así se ha convertido en el primer pontífice que ha celebrado una misa en Macedonia del Norte. En nuestro próximo programa, Francisco ordena nuevos sacerdotes en la Basílica de San Pedro. Esto y mucho más aquí en Rome Reports. Radio Paz, la emisora del Cordero de Dios, presentó Rome Report, el mundo visto desde el Vaticano.